de esta Asamblea Nacional de nuestra comunidad Misionero de Jesús en El Salvador. Y aprovechando estar en este país de la fe, hoy es un día muy especial, celebramos la fiesta titular a Nuestra Señora Reina de la Paz, patrona de todo El Salvador, y quiero en ella pues saludar a todos nuestros hermanos misioneros de Jesús y también hermanos nuestros en la fe salvadoreños en todas partes del mundo, especialmente aquellos que crecieron, nacieron y siguen viviendo en San Miguel. Va un saludo muy cordial en sus fiestas patronales. Hoy en la Santa Misa oficial, Su Excelencia, Monseñor Fabio Colindres, obispo titular de esta diócesis, nos decía un mensaje muy hermoso y a mí se me quedó muy claro y dijo: este es un tiempo para que cada uno de nosotros caminemos de la mano de Cristo, nuestro Señor, que es el príncipe de la paz, y de la otra mano de nuestra Madre la Virgen María, que es la Reina de la Paz. Y nos llamaba precisamente en este esfuerzo tan difícil que estamos viviendo en la iglesia, en la sociedad, en este tiempo de pandemia, a sentirnos acompañados por el príncipe de la paz y por la Reina de la Paz. Felicidades a todo El Salvador en esta fiesta titular a nuestra querida Reina de la Paz. Esta noche vamos a actualizar la bendición. Yo estaba un poco reflexionando sobre el tema de este día y es un tema muy bonito que va a ayudar especialmente a todos mis hermanos que pertenecen a mi comunidad Misionero de Jesús y también a todos aquellos que, invitados por alguien, se han conectado hoy y forman parte en esta transmisión de nuestra familia Misionero de Jesús Internacional. Entonces, vamos a actualizar la bendición. ¿Cómo se hace eso? Yo decía, ¿y cómo podemos hacer para que mis hermanos se sientan motivados a seguir firmes en la fe en este tiempo? Y se me surge una frase muy interesante que también quise ponerle como subtema o tema titular, que ya en su momento Dios irá también llenándonos de esta confirmación, y es que actualiza fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Actualiza fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Actualizar cada uno de nosotros nuestra fe. Por ahí siempre a mí me han preguntado: hermano, y cuénteme sobre la comunidad Misionero de Jesús. ¿Qué siguen? ¿Qué persiguen? ¿Qué es lo que pretenden con la comunidad? ¿Hacia dónde va Misionero de Jesús? Y siempre nos quedamos nosotros queriendo afirmar precisamente este concepto de qué es la comunidad, cuando yo quiero ir a actualizar precisamente en cada uno de sus corazones lo importante que tiene que ser para nosotros el conocer sobre qué es Misionero de Jesús Internacional. Y voy a ir a este documento del Estatuto Oficial de la Comunidad Misionero de Jesús para tomar algunos aspectos que vamos a ir tocando en la temática de esta noche y que van a hacer respuesta a esta actualización de nuestra bendición, para que sintamos que estamos siendo actualizados. ¿Saben ustedes que en el artículo 4 del estatuto, específicamente en el literal A, nos hace a cada uno de nosotros tener conciencia en qué consiste este esfuerzo de Misionero de Jesús en todas partes del mundo? Y el documento dice, uno de los fines fundamentales, artículo 4 del Estatuto Oficial de Misionero de Jesús: crear comunidades o movimiento de fe que se reúnan con alegría y sencillez de corazón a adorar a Dios y a estudiar su palabra, que tengan vida de iglesia, acudiendo continuamente a la Eucaristía y a los sacramentos, y que desarrollen una verdadera vocación en el servicio, que proclamen a un Dios vivo, todopoderoso, a Jesucristo resucitado y al Espíritu Santo, quien nos guía para cumplir la voluntad del Padre. Una verdadera vocación en el servicio. Y aquí quiero, a través de este estatuto, a través de este literal, llegar hasta cada uno de ustedes y confirmarles cómo
el servicio es esencial, el servicio es fundamental. Todo lo que nosotros realizamos, hacemos, nos sentimos, pues tiene que ser en torno a este servicio. Y es importante para cada uno de nosotros. Así es que vamos a hacer este llamado importante en esta parte esencial para que vayamos cada uno de nosotros comprendiendo entonces qué significará el ser misionero de Jesús o el estar al servicio de la iglesia. Y el servicio es algo fundamental y esencial. La pregunta que tenemos que hacernos es, entonces, si yo estoy en la iglesia, si yo estoy en el trabajo comunitario, ¿cuál es mi servicio? ¿Qué servicio yo estoy dando en favor de la iglesia? En favor, en este caso, de nuestra comunidad Misionero de Jesús Internacional. Y aquí quizás sucederán algunas situaciones que son duras, pero es cierto. El hecho de haber ido a un retiro, el hecho de quizás formar parte de un cenáculo de oración, el hecho de estar en sintonía hoy a través de esta señal en la Asamblea Nacional, como en otras señales de asamblea parroquial, necesariamente no es parte fundamental en el servicio. Más bien nosotros estamos en el hecho formativo, pero es necesario el hecho de que nosotros nos llamemos al servicio. Y en este caso quiero motivarlos a todos ustedes, porque uno de los requisitos fundamentales de nuestra comunidad es el servicio. Esto es algo esencial en nuestra vida. Y quizás el no estar sirviendo en esfuerzos parroquiales, en esfuerzos comunitarios, hacen que muchas veces nosotros nos sintamos que no estamos desarrollando activamente esos dones y talentos que Dios ha puesto a nuestro servicio. Entonces, queremos a través de este mensaje llevarlos a todos y cada uno de ustedes, a los que ya no están en la comunidad y formaron parte, a los que están hoy y forman parte, y a los que mañana seguro estamos formarán parte o ya no estarán en esta dinámica de nuestra comunidad. Pero es necesario que logremos comprender entonces lo fundamental y esencial de estar actualizando nuestras bendiciones, porque esto es necesario para cada uno de nosotros. Para esto, yo he querido tomar un texto bíblico cortito, es un milagro que se encuentra en 3 evangelios, pero yo lo he querido tomar de San Lucas, y a partir de este texto vamos a reflexionar 7 aspectos fundamentales, necesarios, que son en nuestra vida para mantenernos actualizados en esta bendición que es necesaria en nuestra vida. Así que les invito a buscar San Lucas capítulo 6, versículo del 6 al 11. San Lucas capítulo 6, versículo del 6 al 11. Otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha paralizada, y los maestros de la ley y fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaba pensando, le dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre lo hizo y así su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer con él para atacarlo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, un texto sencillo, un texto muy práctico, pero que hoy nos va a marcar estos 7 momentos fundamentales, necesarios, que todo cristiano misionero de Jesús tiene que tener para sentirse que está actualizado, sentirse que su bendición está
desarrollándose, su milagro está completándose, porque esto es fundamental en nuestra vida. Primer momento importante: Jesucristo está presente y no ausente. Esto es algo esencial para nosotros en la vida. Y aquí la palabra del Señor marca cómo Jesús es el que acude a la sinagoga, es el que acude al templo, es el que está presente ahí para poder llenar de fe, llenar de amor, llenar de esperanza a todos los que se van a rodear de él. No solamente los cercanos, no solamente los discípulos, no solamente los apóstoles, sino más bien toda la gente, incluyendo a los maestros de la ley, a los fariseos y a otra gente que está siempre cerca. Es Cristo entonces que se acerca, es Cristo entonces que está presente, y es Cristo que quiere que tú y yo no sintamos nunca jamás ausencia. Él decía al final de su ascensión al cielo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Este quizás es un tiempo donde hemos pasado dificultades, tenemos dificultades, sabemos a futuro que vendrán dificultades también. Es decir, estamos en la barca, Cristo va con nosotros, pero nosotros hemos puesto la mirada en la tempestad, la mirada en las dificultades, la mirada en las adversidades. Y antes de ver con visión de fe, lo que nosotros estamos viendo son catástrofes, dificultades, adversidades, muerte incluso. Pero lo más importante hoy, esto es algo esencial en la vida de cada uno de nosotros, es que Él está presente. Este hecho de acercarse, porque podríamos nosotros decir, ¿acaso tendría necesidad el Señor de ir a la sinagoga, estar en el templo para acercarse a su Padre? Es que lo que nos va a enseñarlo es lo fundamental y necesario, que es el cumplimiento del mandato divino. Pero hoy también nos va a enseñar este hecho de acercarse, de estar con cada uno de nosotros. Y lo primero que hace entonces es asistir, está presente. Esto tenemos que guardarlo en el corazón y en el pensamiento cada uno de nosotros. Cristo se ha acercado a ti, Cristo está junto a ti, Cristo está cerca de ti, porque Él quiere asistirte, Él quiere estar contigo. Por eso está alrededor nuestro, está en la iglesia y está en medio de cada uno de nosotros. Y la iglesia, como cada uno sabemos, pues se encuentra llena de riqueza espiritual, y dentro de esta riqueza pues está pues el magisterio, la jerarquía de la iglesia, y nosotros que somos el pueblo de Dios y ya instituida la iglesia, tenemos esto esencial en nuestra vida, que es el crecimiento juntos, donde Él es la cabeza y cada uno somos parte de ese cuerpo místico, que es necesario que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque Él quiere que seamos partícipes también de este amor divino que ha querido compartirlo con nosotros. Entonces Cristo está asistiéndote. Esto es algo fundamental en la vida. Yo estoy hablando sobre que hay que actualizarnos. Creo que se nos está olvidando a nosotros esa presencia de Dios y estamos queriendo afirmar que es ausencia de Dios. Quizás estamos pasando enfermedad, dificultades, adversidades, hemos perdido un ser querido, hemos estado hoy quizás preocupados más que nunca. Ningún año hemos estado en dificultades tan grandes como este año. No solamente en dificultades de salud, sino también dificultades de todo tipo, y que uno pues va caminando en esto y uno siente que Dios nos ha abandonado. Pues no, mi hermano. Hoy Cristo se acerca a ti, llega a ti, está hoy presente. Esto es algo esencial. Y su presencia tiene un fin, que es el fin de asistir este día a la sinagoga. Es el fin de asistirnos a nosotros también. Y Él quiere enseñar. Así dice la palabra. Él asiste a la sinagoga, pero el fin es enseñar. Amados hermanos, no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, Cristo mismo siempre nos estará enseñando, siempre nos estará dando de su palabra, para que cada uno de nosotros comprendamos que es fuente de vida para nosotros, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces, estamos aquí para aprender.
Estamos aquí para que cada uno de nosotros tenemos que escucharle, y al escucharle tenemos que comprender entonces qué enseñanza es la que Dios quiere que yo pueda tener en mi corazón para estar siempre cercano a Él. Yo siempre me pregunté qué difícil habrá sido la primera comunidad cuando no siempre había misa. Qué difícil ha de ser países, continentes donde todavía no ha llegado la evangelización completamente y hay ausencia incluso de la presencia de Dios en medio de la gente, porque todavía hay tierra de misiones. Recién hace unos pocos días, pocos meses, hablábamos en la iglesia sobre este tema fundamental de la Amazonía, cómo evangelizar dentro del continente americano, en esa gran población de las Amazonas, a todas esas gentes que viven en ese lugar y que no ha llegado todavía la evangelización. Y esta gente sale de ese lugar y llega delante del Papa Francisco y nos va a exponer a nosotros la necesidad que tiene este pueblo de sentirse asistido por la vida de gracia que son los sacramentos. Se les habla de un Cristo vivo, pero que está ausente. Se les habla de un Cristo vivo que no está haciéndose presente a través de la vida de sacramentos. Y a través de esta historia cada uno de nosotros tomamos posturas distintas, pero de lo que sí hoy podemos reflexionar es que nos hemos parecido este año a la ausencia de la iglesia en ese lugar. Y como una enfermedad, como una emergencia mundial hizo que nosotros ya no acudiéramos a la vida de sacramentos, que lo hacíamos frecuentemente, incluso diariamente. Pero esto tiene una enseñanza. Y hoy conmigo tú tienes que reflexionar que es necesario que aprendamos. Ahora preguntémonos el por qué estoy pasando en esta dificultad, el por qué estoy viviendo esta dificultad. Pero también reflexiona cómo has sido bendecido, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios suple tu necesidad. Entonces es tiempo también para que Él nos enseñe. Entonces tenemos que comprender que Él está presente para asistirnos y para enseñarnos. Y otra cosa importante que pasa en este texto bíblico, dice el evangelista San Lucas, y así lo narran los otros evangelistas que tocan y hablan de este milagro, cómo se fija en alguien que tiene una dificultad. Y la dificultad que tiene este hombre es que tiene la mano paralizada. Otros textos bíblicos dirán la mano seca, otros dirán la mano que no puede moverse. ¿Qué tiene? Una dificultad, pero vamos a darnos cuenta cómo Cristo conoce a todos los que se hacen presentes en ese lugar. Él llega a ese lugar y comprende que ahí están los maestros de la ley, ahí están los fariseos, y están con el fin de acusarle. Pero también llega a ese lugar y también dirige la mirada y nota y se fija en el que está pasando dificultad, en el que tiene adversidad, en el que está pasando, pues en este caso, una parálisis. ¿Qué hay que aprender hoy entonces de este Cristo que está presente? Que nos conoce. Y decirte hoy, mi hermano que estás en sintonía de esta asamblea, créenos hoy que Cristo está presente, porque cuando dos o más nos reunimos en el nombre de Cristo, Él está en medio de nosotros. Hoy que tú te has conectado, quizás estás en medio de nosotros conectado, no sé si es primera vez, si ya es una segunda vez o ya tú te frecuentas siempre la sintonía a través de esta asamblea. Pero de algo tú tienes que estar seguro, que Cristo ha hecho posible esta transmisión porque quiere asistirte. En segundo lugar, porque quiere enseñarte. Y en tercer lugar, porque Él te conoce y Él sabe qué dificultad tú estás pasando. Entonces, este momento es esencial para nuestra vida. Jesucristo siempre está presente y nunca está ausente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos hoy que reflexionar que Cristo está conmigo, que Él está cerca de mí, que no me abandona, que Él es el Señor, que Él es mi camino, que Él es mi verdad, que Él es mi vida. Y este momento es esencial. Segundo momento importante que vemos en este texto bíblico. Jesucristo va a sorprender ese día a alguien. ¿Y a quién sorprende? Al necesitado.
esto es algo importante. ¿Tú estás siendo necesitado de algo? ¿Necesitas de la bendición de Dios? ¿Necesitas en este momento de la ayuda? ¿Necesitas en este instante recibir bendición, recibir milagros, recibir alegría, felicidad de parte del Señor? Pues déjame decirte que este día, esta hora y en este momento, al igual que en aquel instante, hoy quiere Jesucristo en este caso quiere sorprender a todos los necesitados, porque en ellos ha puesto su mirada. Bien, nos dirá San Marcos en el capítulo 2, versículo 17. He venido a salvar lo que está perdido. Yo no sé si por dificultades, por adversidades, por falta de fe, tú te has ausentado de la iglesia. O está pasando entonces que sientes que ya no estás cerca del Señor. Antes perseverabas y hoy ya no estás perseverando. Antes servías en la iglesia y hoy estás poco sirviendo o no estás sirviendo mucho. Pues hoy Cristo, si tienes esa necesidad de Él, ha venido a salvarte. San Lucas 5:32 nos va a decir que Él ha venido a llamar a los que son pecadores, no a los justos. Y Él ha venido a estar con los enfermos, no con los que están sanos. Mi amado hermano, hoy Dios quiere sorprenderte. Hoy Jesucristo te está sorprendiendo. Está poniendo la mirada en ti. Está poniendo esa mirada en esa necesidad que tú tienes hoy. San Marcos capítulo 14, versículo 24 decía ante aquel momento cuando es el momento en que está junto a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quieres tú libertad? ¿Quieres tú paz? ¿Quieres tú alegría en casa? Pues Cristo es la solución. Y Cristo quiere sorprenderte porque se está fijando en esa necesidad que tú tienes en este momento. Jesús, ante esta situación que está pasando, es importante que cada uno de nosotros logremos comprender la necesidad que tenemos del Señor. Ya hemos estado hablando precisamente sobre este artículo 4 de nuestro estatuto de la Comunidad Misionero de Jesús, y yo le leía el literal A. El literal B dice lo siguiente: procurar la salvación completa del hombre, que consta de dos partes: la atención espiritual y la atención física. En cuanto Jesús llega al corazón de la persona, Él sana el alma y el cuerpo, porque el fin de Él es que ninguno se pierda, dirá Mateo capítulo 18, versículo 14. Tienen que ser testigos del poder de Dios. Amados hermanos, es importante entonces, ante esta necesidad que tenemos nosotros, tener muy claro que tenemos que seguir siempre entonces en la búsqueda de este Cristo que quiere sorprendernos. Y la Comunidad Misionero de Jesús pues tendrá ese objetivo: poder entonces atender a los hombres y mujeres que se encuentran alrededor de esta mística comunitaria, en poder ayudarles en que puedan tener atención espiritual y atención física. Y aquí es donde solamente se puede hacer a través de Cristo nuestro Señor. Decirle, mis amados hermanos, que está bajo la disposición de que todos tenemos que acercarnos, que todos tenemos que vivir en la plenitud del amor de Dios. Y por eso tenemos que ser testigos de ese poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás fuimos sorprendidos por el Señor en nuestro caminar? Un día en un retiro, un día en alguna actividad, un día en un cenáculo, un día en un evento de la Comunidad Misionero de Jesús. Pues Dios se acercó para sorprendernos, porque estábamos necesitados. Y hoy somos testigos cómo a través de la comunidad existe esta atención espiritual. Y puede existir también esta atención a través de la atención física, donde solamente podemos nosotros decir de la única manera en que podemos ser testigos del poder de Dios es también ayudar y suplir las necesidades físicas y espirituales de nuestros hermanos. Y para eso somos una comunidad. Cristo llega a la sinagoga. Cristo se fija en aquel paralítico que tiene su mano y no la puede mover.
Entonces llega ese día, delante de la presencia de todos, se va a fijar en el necesitado. Hoy igual, amado hermano, en este momento, si estás pasando necesidad, la mirada de Cristo está en ti. La mirada de Cristo está puesta en ti y Él conoce tu realidad. Él conoce tu parálisis, quizás no de la mano, quizás en el ambiente espiritual, y es necesario que tú salgas adelante. Quizás es una parálisis en el ambiente físico, económico, dificultades de cualquier tipo, pero Él hoy ha puesto en ti la mirada y quiere atenderte en este momento. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Nos va a dar el tercer momento importante en este texto bíblico que debemos de reflexionar. El poder de la palabra de Dios es bendición. Y esto es importante porque viene Jesucristo, se dirige entonces al hombre que tiene la mano paralizada y le da una palabra. Y la palabra que le dice es: ponte de pie, levántate y ponte aquí en medio, delante de los hermanos, delante de los que se encuentran en la sinagoga. Es que es importante que nosotros logremos comprender que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios es bendición. Y en esta ocasión nos va a representar este paralítico, como escuchando la voz de Jesucristo, pues no tiene otra opción que obedecer. Y aquí es donde también tenemos que actualizar nuestra bendición. Porque quizás nosotros hemos dicho: es cierto, Cristo está conmigo y no está ausente. Es cierto, yo estoy necesitado. Pero también es cierto que Él dirige una palabra poderosa para ti que es bendición. Pero quizás muchos de nosotros diríamos: no lo escucho, porque estamos más pendientes quizás de otras palabras que la misma palabra del Señor. Y quizás nosotros somos testigos alrededor nuestro de algún familiar, de algún amigo, de algún miembro de nuestra comunidad, de alguien que persevera en la parroquia, como Dios le está llamando a través del poder de la palabra para que se active, y esa persona no nota y siempre preguntará: ¿y quién me llama? ¿Y cómo me llama? ¿Y a qué horas me llama? Yo no sé. Todos alrededor de estas personas nos damos cuenta que es Dios que está llamando a desarrollar ese talento. Todos nos damos cuenta que es Dios que está llamando para que active su fe. Nos damos cuenta que Dios está haciendo un llamado específico en esa dificultad, en esa adversidad, en esa condición que este hermano está viviendo. Y este hermano siempre nos dirá a nosotros: no sé. Es que quizás algunos de nosotros, a conveniencia, cerramos nuestros oídos a la palabra del Señor, olvidándonos que la palabra de Dios es bendición. ¿A cuántos hermanos conocemos nosotros que no se quieren comprometer en la fe? Porque resulta que si se comprometen en la fe, tendrán que ser buenas personas. Que si se meten en las cosas de Dios, que si caminan en las cosas de Dios, tendrán que luchar por ser santos. Y entonces cerrarán su oído espiritual a la palabra de Dios, que es bendición, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 4, versículo 22 nos dirá que la palabra de Dios es vida. Otros textos dicen medicina, otros textos dicen salud, y otras versiones dicen curación. Es que la palabra de Dios está para que cada uno de nosotros la tomemos muy en cuenta y que podamos activarnos en esta palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ante cualquier situación que tú y yo estemos pasando, no te olvides el poder que tiene la palabra de Dios, y que esa palabra es bendición para ti y para mí. Levántate y ponte en medio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, escuchando la palabra de Dios, no la obedecemos? Escuchamos la palabra de Dios día con día y sabemos qué tenemos nosotros que hacer, y al contrario, mis amados hermanos, hacemos oído sordo a ese poder que tiene bendición para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos estarán cansados en este momento? Porque en vez de recibir bendiciones, lo que están viendo es que están haciendo un chequeo.
y que toda la condición que tenían, que les daba un momento de alegría en su vida, están desapareciendo. Antes tenían salud, hoy no tienen salud. Antes tenían trabajo, hoy no tienen trabajo. Antes tenían bendiciones de algún tipo extra con un tercer trabajo, hoy tampoco tienen ese trabajo. Y empezamos nosotros a chequear, a notar, y cuando vemos que en realidad lo que está viendo es una ausencia de lo que antes para nosotros no había ninguna incomodidad, pero hoy está generando en nosotros intranquilidad. Lo que viene a pasar en nosotros es que dejamos de darle valor a la palabra. Ya no nos sintonizamos. Al principio, cuando era esta asamblea nacional, ¿cuánto nos conectábamos? Ya llevamos largo tiempo y así vamos a seguir quizás por mucho tiempo más, hasta que la iglesia autorice que tengamos nuestra asamblea nacional ya de forma presencial. Pero día con día lo que va viendo es una ausencia. Y la preocupación de la iglesia será entonces, ¿y qué hacer cuando todos están ante esto? En vez de alegrarse de la bendición, se están alejando. Hermano, jamás vamos a actualizar nuestra bendición si nosotros hacemos oído sordo a la palabra del Señor. Y no te conformes solo con una palabra. Yo tengo muy claro cómo una palabra podrá salvarnos, dirá el texto bíblico. Tan solo una palabra tuya basta. ¿Y cuántos de nosotros a través de un texto bíblico hemos recibido ese poder de la palabra y nos hemos activado? Pero cuántos de nosotros también se nos ha olvidado que no es una sola palabra, no es una sola bendición, no es una sola promesa. Hay más. 29.999 para que se cumplan en ti. 299.999 para ti, bendiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconozcamos la riqueza que hay en el poder de la palabra del Señor, porque esto es bendición para nosotros, nos dirá el versículo 8. Ponte ahí en medio. Y el hombre que hace, se pone de pie y se pone en medio. ¿Cuántos hermanos nuestros ante la palabra del Señor que es dirigida en este momento? Está el Señor, ponte de pie, levántate, ponte en medio de tu casa, ponte en medio de la familia, ponte en medio de la comunidad, ponte en medio allí en la parroquia, ponte a trabajar, ponte ahí. Y nosotros, es conmigo, a mí me está llamando, seré yo maestro. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida y necesaria para que nosotros podamos entender que es importante este poder de la palabra. Pero también es necesario que hoy logremos comprender el siguiente aspecto, número 4, que se encuentra precisamente aquí en esta actualización de la palabra. Hemos dicho que el poder de la palabra de Dios es bendición. Pero hoy en esta parte 4 vamos a reflexionar que el poder de la palabra también de Dios es corrección. Y quizás aquí me voy a tardar muy poquito, porque no se trata de lo que podamos nosotros hablar sobre este sentido de lo que es la corrección. Jesús está dirigiendo la palabra, el hombre le obedece, pero antes de seguir dirigiéndole la palabra a este muchacho, a este hombre, a este de la mano paralizada, va a dirigir la palabra a todos los que están ahí, pero lo que va a hacer es llamar la atención, y llamando la atención va a corregir a todos los que están ahí. Por eso hoy puedo decirles a todos ustedes que es importante que hoy nosotros comprendamos que también la palabra de Dios traerá para nosotros esa corrección necesaria. Si hay que abandonar el pecado venial, abandonémoslo. Si hay que abandonar el pecado mortal, abandonémoslo. Si hay que acercarnos al servicio de Dios, a pesar de que esto nos traerá más trabajo, pues hagámoslo. Porque Dios también quiere a través de Jesucristo, que es la palabra, corregirnos. Y ya quisiera yo tener la oportunidad de poder corregir los aspectos comunitarios, los aspectos parroquiales, los aspectos de la iglesia que son necesarios. Y aquí quizás nos centraríamos nosotros en que ustedes me dirán a mí: hermano, hable de eso, es necesario hablar de eso. Pues como solo haré referencia a que la palabra de Dios
es corrección. No serán mis palabras. En este punto voy a tomar lo que ha dicho el Papa Francisco sobre este texto bíblico, en esta parte muy particular de que la palabra de Dios también nos va a corregir. Acuérdense que Él les dice, bueno, les hago una pregunta a todos. El día sábado, ¿es bueno curar? El día sábado, ¿qué es bueno? Entonces va a llamar la atención de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley y de todos aquellos que se encuentran en la sinagoga. Y hoy nos va a llamar la atención a nosotros. Dice la palabra, lo que dice el Papa sobre este texto bíblico en esta parte particular. Dice, en este pasaje del Evangelio encontramos también otro pecado cuando vemos que Jesús es criticado porque realizó una curación siendo día sábado. El pecado del formalismo. Cristianos que no dejan lugar a la gracia de Dios y a la vida cristiana. La vida de esa gente es tener todos los documentos en regla, todos los certificados. Los cristianos hipócritas como estos solo se interesan por las formalidades. Era sábado, entonces no se puede hacer milagros. La gracia de Dios no puede operar el sábado. Entonces le cierran la puerta a la gracia de Dios. Tenemos a tantos así en la iglesia, a tantos. Es otro pecado. Primero, los que no tienen celo apostólico porque decidieron detenerse en sí mismo, en sus tristezas, en sus resentimientos. Y estos otros que no son capaces de llevar la salvación porque le cierran la puerta al otro. Para ellos cuentan solamente las formalidades. No se puede. Es la palabra que tienen más a mano. A la gente así la encontramos también nosotros. Tantas veces tuvimos apatía o fuimos hipócritas como los fariseos. Son tentaciones que vienen y que debemos conocerlas para defendernos. Mensaje del Papa Francisco, 1 de abril del año 2014, en la homilía de Santa Marta. Yo decía, aquí no me voy a quedar, pero yo quiero quizás hablar sobre esta parte del formalismo. Yo tuve el privilegio de ir a una comunidad en Estados Unidos y se me dio la oportunidad de ir a una escuela de fe y me dieron para poder impartir una escuela. Es decir, yo andaba de visita a esta comunidad, un poco viendo el aspecto de la comunidad, su organización, había sido enviado para eso. Y me sorprenden los organizadores y los hermanos y me dicen, ¿qué tal si usted va a la escuela de fe? Y yo me fui a la escuela de fe, estaba ahí en la escuela y luego me dieron un tema que tenía que dar dentro del formato que nosotros tenemos. Agarré la guía y lo impartí con mucha alegría, pero esa escuela estaba organizada en dos partes, en una clase y luego había receso y había una segunda clase. Entonces di la primera y a la segunda me dijeron, hermano, fíjese que a la segunda no va a poder asistir. Y yo le dije, ¿por qué? Es que tenemos examen. Entonces los hermanos van a estar en examen. Entonces les dije, yo creo que me permiten poder estar en el momento del examen, de la evaluación. Y entré. Cuando entré vi que a todos les repartieron la hoja del examen de la escuela de fe. Mire qué interesante. Pero en esto me fijo en una señora, en una ya hermana mayor, a la cual no le entregan la hoja de la escuela de fe, es decir, no le entregan la evaluación. Todos empezaron a hacer su examen de lo que se trataba ahí al terminar ese módulo. Y en ese instante pues empezaron ellos a realizar el examen. Y yo tenía la mirada con esta hermana. Entonces, al tener la oportunidad, me acerqué a ella que estaba al final en un rinconcito. Y yo le dije, hermana, ¿y usted perdió alguna clase, perdió algún momento y no puede estar en el examen? Y me dice, hermano Andrés, con mucha pena le voy a decir, pero es la verdad. Es que yo no puedo leer ni escribir. ¿Cómo? No puedo leer ni escribir.
Entonces, yo asisto a la iglesia, asisto a la comunidad, vengo a la escuela de fe, pero no anoto ni nada y yo me quedo aquí. Y hoy que hacen el examen, pues esto se ha dado. Y en esto, ante lo que estaba pasando y sucediendo, pues yo dije, esta hermanita entonces quizás nunca se va a graduar de la escuela de fe. Pero no falta, pero está atenta. Entonces me levanté, me fui donde el maestro de la escuela de fe y le dije, le quiero preguntar por la hermana que está allá al final. Persevera, sí hermano, nunca falta. A la escuela de fe, no a toda actividad que nosotros hacemos. Ah, ok. Y es servidora, hermano, usted viera cómo sirve todo en lo que le decimos cada momento. Es más, en la parroquia muy tomada en cuenta y ahí siempre los hermanos hasta de otros movimientos la toman en cuenta para que pueda colaborar, o bien la pastoral en la parroquia, el padre la conoce bien y todo eso. Y en este sentir, pues yo sentía en el corazón y yo decía, ¿cómo existe esta formalidad nuestra en la escuela de fe que para esto tenemos que evaluar y al final de evaluar nosotros tenemos que considerar que si aquel hermano pues pasa según la nota, pues así va a ser consagrado o va a ser graduado? Y me llené de tristeza porque al final dije, tan buena servidora, tan grande servidora, una persona que no falta pero no tiene la condición de poder tener nota en la escuela de fe. Ya como la curiosidad me llevó a más, lo que estaban evaluando era la oración que mueve montañas. Los misioneros entenderán de qué estoy hablando en ese literal que habla nuestra formación. Cuando de repente, mis amados hermanos, empiezo yo a preguntarle y empiezo yo a hablar con ella. Y cada vez que yo hablaba, comprendía cómo ella había aplicado lo que había estudiado en las adversidades y dificultades que había pasado. Me alegré tanto en el corazón porque al final no solamente me hizo ver uno de sus tantos bendiciones y milagros que ha recibido, sino también la mayor alegría que me dio es que toda su vida giraba en torno a recibir bendiciones de parte del Señor. Le pregunto a usted, ¿sería bien que la consagrara? ¿Sería bien que le dieran un diploma de la escuela de fe de nuestra comunidad a esta hermana? El formalismo dice no, pero el corazón del fundador nos va a enseñar a cada uno de nosotros que es importante que todo aquel misionero de Jesús que se gradúe pues pueda tener al menos un testimonio de vivencia de fe. Ella no tiene uno, ella tiene muchos testimonios. ¿Qué hay que hacer? Aquí lo que podemos nosotros decir es no, pero quizás lo que tendríamos nosotros que evaluar es precisamente ante este formalismo, comprender cómo podemos ayudar para el beneficio de todos los hermanos que tanta necesidad como tú y como yo tenemos del camino del Señor. La palabra de Dios entonces es corrección también. Quinto momento. ¿Se acuerdan de aquello que nos enseñaron? Fe más creer es igual a gloria de Dios. Cuando el hombre está presente, está en medio de todos porque va a ser testigo toda la gente. Jesús le va a dirigir una palabra y le va a decir, extiende tu mano. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Jesús hubiese agarrado la mano de aquel paralítico, se la hubiera sobado, le hubiera estirado los dedos y así conforme se los estiraba, Jesús, él podría ser curado? La bendición y la sanación dependerán del creer. Si la palabra de Dios dice que extienda mi mano, yo la tengo que extender. Pero yo seré quien la mueva. El creer está en la palabra, es decir, Él me dice que yo extienda mi fe, que extienda mi mano. Y al extender mi mano, pues Él ya sabe que yo no puedo. ¿Por qué no me viene a ayudar? Es que Cristo nos ayuda con el poder de su palabra. Y hoy cada uno de nosotros tenemos palabra de Dios en nuestra vida, tenemos promesa de Dios en nuestra vida. Y la promesa solamente hay que creerla. ¿Y qué es lo que tenemos que sumarle? A ese creer le vamos a sumar el tener fe. ¿Y qué es la fe?
caminar en eso que yo estoy creyendo. Esto nos está pasando al interior de nuestra comunidad. Vemos tantas dificultades y no logramos sobrellevar esto que es importante. Es importante que nosotros activemos nuestra fe. Ya quisiéramos que Cristo nos ayudara también, pero Él ya nos dio lo principal, que es el poder de la palabra. Y creo, claro, Señor, aumenta mi fe, pero la fe es el moverse de esa palabra. Si tú fueses ese paralítico, cuando Jesús dice extiende la mano, seguro le hubiera dicho: ¿y que no sabes que yo no puedo moverla? ¿Que no ves que soy paralítico? Si yo nunca la he movido, ¿por qué me estás diciendo eso si bien sabes que yo eso no lo puedo hacer? Pero el texto bíblico no dice eso. Es que si cuando Jesús dice extiende, no puedo, pero si Él dice que yo lo voy a hacer. Amados hermanos, esta noche extiende tu fe, tú, ante la promesa de Dios. Yo sé que tienes promesa de Dios para ti, para tu familia, para tu casa, en el matrimonio, tienes. Y hoy estarás que Cristo te dice: bueno, camina, lánzate, extiende tu fe, extiende eso que estás creyendo. Y nosotros diremos quizá: que no ves que no puedo. Si antes tenía 2 empleos, hoy ninguno tengo. Que no ves que estoy enfermo, si no me puedo mover, si no puedo hacer nada. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Hermanos, ya llegó el tiempo. Ante la palabra de Dios, nosotros tenemos que callar. Y lo que hay que hacer es actuar. Actuemos, hermano. Pero es que así son las cosas. Actuemos, y es lo más importante. Aquí nuestro centro de la fe en El Salvador necesita de nuestra ayuda. Y Cristo nos dice a nosotros, a los líderes: extiendan la fe. Y nosotros tenemos la esperanza en cada uno de ustedes, los que están conectados, los que son familia, los que están ahí, cada uno. Y cuando nosotros nos vemos, no nos vemos particularmente, sino nos vemos como familia, misionero de Jesús. Y hoy en esta transmisión usted ha estado viendo que aparece durante varios meses un número de cuenta al cual tú tienes que poder y puedes apoyarnos. Pero yo estoy seguro que ha pasado tanta infinidad de veces que nunca has tomado en cuenta ni en qué banco, y menos el número de la cuenta. Y aquí nuestra comunidad, los líderes de la comunidad en El Salvador piensan: si todos los misioneros extendiéramos nuestra fe, las cosas fueran diferentes. Pero aquí es donde resultan muchos diciendo: ¿y cómo? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Amados hermanos, pregunta a los líderes en la parroquia, a los líderes en la diócesis, y vas a comprender que necesitamos este centro de la fe en El Salvador para seguir laborando, para seguir trabajando. Radio Jesús El Salvador es bendición para nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo para que esa bendición continúe en mi vida y continúe para los demás? Si tan solo de este momento y de esta charla surgiera un interés, y mañana o la semana siguiente todos los misioneros de Jesús nos activáramos, pudiésemos llevar y sobrellevar cualquier adversidad de carácter de arrendamiento del centro de la fe en El Salvador. Pero bastará por nosotros. Tenemos la palabra. Él nos dice: vayan por todo El Salvador y anuncien la buena nueva. Pedíamos durante largo tiempo un lugar, hoy lo tenemos. La promesa está, pero necesitamos de tu ayuda. Extendamos nuestra fe. Nosotros tenemos el creer, ya muchos tenemos la fe, pero cuando 2 o más se pongan de acuerdo, tenemos 2, pero nos faltas tú, que eres el tercero.
Conforme lo que pidamos y lo hagamos, eso es lo que vamos a recibir. Amados hermanos, misioneros de Jesús del Salvador, extendamos nuestra fe para ayudar estos proyectos de evangelización de nuestra comunidad que tanto bien le hacen a toda la iglesia en El Salvador. Aquí estamos siendo llamados, número 6, a ser testigos del poder de Dios. El hombre estaba con la mano paralizada en el centro. Jesús le dice que extienda la mano. Él extiende la mano y queda sano. ¿Qué pasa con la gente? La gente se da cuenta que el milagro se hizo realidad. Estamos llamados a ser testigos del poder de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener este llamado a ser testigos de este poder que Dios derrama en nuestra vida. Y dice el último versículo de este texto, que todos los que estaban ahí, especialmente los maestros y los fariseos, estaban al acecho para poder de esa manera ver de qué manera podían hacerle daño a Jesús. Y el paralítico ya dejó de ser paralítico. Pero ¿cómo son las cosas? Hay bendición en esa sinagoga y la gente solo se fija en que no tuvo que haber sido de esa manera. Por eso, mis amados hermanos, como parte importante y número 7, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios y no en los hombres. Y aquí hago un llamado especialmente a todos aquellos hermanos nuestros, misioneros de Jesús, a quien tuve la tarea hoy antes de esta señal de invitarles para que se unieran a esta transmisión. Yo les decía al final, esperen un llamado porque queremos decirles, amados hermanos y hermanas, que por alguna razón, algún motivo has tenido en alejarte de este trabajo de la comunidad misionero de Jesús. Sé y estoy seguro que la razón que has tenido para poder ya no perseverar, para poder ya no estar, es porque tu mirada ha estado puesta en los hombres. Hoy es el día de que te actualiza fe y pon la mirada en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Cuando pongamos la mirada en el Señor, vamos a comprender por la mirada de Cristo en nuestros corazones cómo esa mirada de Cristo era esencial y fundamental, y que lo que creíamos eran rumores de los hombres, cuyo fin fundamental y utilizados, el fin que tenían al final era desestabilizar esta obra de la comunidad misionero de Jesús internacional, que tanto bien hizo en tu vida, hizo en tu familia, hizo en tu comunidad, hizo en tu parroquia e hizo en la diócesis. Padre amado, te damos gracias en este momento por tantas bendiciones recibidas, especialmente en este instante, Señor Dios, que nos has llamado a cada uno de nosotros a actualizarnos para recibir bendiciones. Yo sé, Señor, que tú confirmas la fe de mis hermanos y mis hermanas que están en sintonía. Yo sé que tú siempre estás presente, nunca ausente, y quieres sorprender especialmente a los que están necesitados en este instante, porque así es el poder de tu palabra. Ese poder quiere bendecirnos, pero también el poder de la palabra es para corregirnos. Y tomo también en mi vida, Señor Dios, la palabra para bendecir,